Antes de comenzar con las historias del día de hoy, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Regálenos también su pulgar arriba y sus comentarios en la parte de abajo para saber qué es lo que quieren ver en emisiones futuras y qué les parecieron los relatos del día de hoy. Ahora sí, esto es Gritos en la Noche. Mi nombre es Mario. Y aquí comenzamos. Para la mayoría de las personas, yo soy la primera hija de mis padres, aunque en realidad soy la segunda. Mis papás estaban recién casados cuando se vinieron a Arizona, a un lugar llamado Globe. La historia de cómo llegaron ahí es peculiar, pero no tiene nada que ver con lo paranormal, sino con la familia que vivía ya de este lado de la frontera y con la oportunidad que tuvo mi padre en aquel momento de abrir una barbería. En fin, lo importante es que se vinieron un poco de imprevisto. No tuvieron mucho tiempo para planear su mudanza, y la verdad es que tampoco es que tuvieran muchas cosas que quisieran traer con ellos. Era la oportunidad de iniciar una vida en un lugar nuevo, con muchas mejores proyecciones para su futuro. Rentaron una casa en la que se sentían sumamente cómodos, pequeña pero acogedora. Sin embargo, tras un solo año de estancia, el dueño decidió pedirles que desalojaran porque había dejado de interesarle rentarla y pensaba venderla. Por supuesto, ellos accedieron a cumplir su plazo de renta y desalojar, pero por aquellos días les estaba siendo muy complicado conseguir otro lugar para vivir, a pesar de que ya para ese momento había mucha gente que conocía a mi papá. Después de semanas en las que la situación comenzaba a ser desesperada, terminaron rentando una casita. Era pequeña y de color café junto a una lomita. A mis padres momentáneamente les pareció bien. Era un espacio más reducido que el anterior, pero no tendrían problemas en acomodarse. Dice mi madre que la energía de esa casa era abrumadora. No lo sintieron al momento de llegar, pero por las noches el aire se tornaba denso y había una sensación constante de que alguien los vigilaba. Mi papá, de hecho, en varias ocasiones levantó a mi madre de madrugada al encender las luces alterado, diciendo que había visto a alguien en el pasillo o en el marco de la puerta de su habitación. Sin embargo, contrario a lo que es común, en este caso mi madre era quien intentaba mantener la calma, incluso en una forma negligente, creo, ya que invalidaba las cosas que decía ver mi papá, a pesar de que ella también las percibía. Lo que pasa es que ella creía que al no darle importancia, no serían más grandes. Cuenta mi madre que pronto las noches comenzaron a ser agotadoras. Tanto ella como mi padre empezaron a tener pesadillas en las que veían a una criatura que ella solo puede describir como una especie de troll gigante, rondando los pasillos de la casa, e incluso rondando también la habitación donde ellos dormían. Podría haberse tratado solo de sueños extraños, pero en múltiples ocasiones encontraban por la mañana cosas rotas en la sala o en la cocina, llegando incluso a encontrar vasos completamente quebrados, sin que hubieran escuchado ningún ruido de vidrios durante la noche. Cuenta mi madre que una de esas noches, la pesadilla fue horrible. Aquel enorme troll entraba a su habitación, pero no venía solo. Detrás de él venía una mujer,
Una mujer flotante en un vestido color negro muy vaporoso que se movía con el viento. El monstruo aquel que entraba primero se apresuraba a llegar a los pies de la cama para sujetar a mi madre de las piernas, mientras aquella mujer flotante comenzaba a arañarle el vientre, gritando una y otra vez: «Es mío». Mi papá y mi mamá despertaron al mismo tiempo, cuando ambos sintieron el golpe del colchón contra el suelo, al haberse vencido las patas de la cama sin razón alguna. El horror vino después cuando se dieron cuenta que mi madre estaba sangrando profusamente. Mi papá entonces se levantó y como pudo la llevó a la clínica más cercana en la camioneta. La noticia que recibieron ahí fue devastadora. Mamá había tenido un aborto temprano de un embarazo que ni siquiera ella sabía que estaba gestando. Mis padres llevaban todo aquel año buscando un hijo, y la noticia que recibieron esa noche los quebró hasta lo más profundo de su ser. Ese sangrado provocó que mis papás estuvieran 3 días en el hospital. Y durante ese tiempo, sobre todo por las noches, ellos hablaron de lo que había pasado ese día, de aquella pesadilla que había tenido mi madre y de todo lo que ocurría en general en la casa. Mi papá también había tenido una pesadilla, pero un poco distinta. Es decir, en esencia era igual, ya que había visto entrar a ese monstruo y atrás a esa mujer, pero él lo veía desde su punto de vista. Veía cómo aquella cosa sujetaba las piernas de mi madre y veía a esa mujer atacándola, rasguñándole el vientre. Sin embargo, dentro de su sueño había una segunda mujer flotante, igual a la primera, que le detenía el cuerpo contra la cama y le impedía moverse. Sobra decir que, al salir de la clínica, mis padres únicamente fueron por sus cosas básicas y se mudaron de inmediato a Phoenix con mi tío Ramiro. Ahí, con los días, se reencontraron también con mi tío Juan Manuel y su entonces nueva esposa, que pertenece a una tribu originaria de Estados Unidos. Y en una reunión, una abuela de la muchacha se acercó con mi madre sin siquiera conocerla y le dijo que un espíritu había tratado de robar el alma de su bebé no nato. Les describió también cosas que mi papá y mi mamá veían en sus pesadillas. Pero les indicó también una solución sencilla, a base de baños con agua de hierbas y de encender veladoras en ciertos momentos del día. Lo que esos remedios harían sería limpiar los restos de aquel mal que se había cernido sobre ellos, pero que estaba atraído no por mis padres, sino por el magnetismo de aquella loma detrás de la casa anterior. Es por eso que no los había seguido. Mi madre siguió las instrucciones al pie de la letra, y al cabo exactamente de un año, tuvo un sueño donde ella estaba embarazada de nuevo. A la mañana siguiente, fue a comprar una prueba de embarazo, y sí, efectivamente había quedado embarazada de mí. Esta historia ha regido nuestras vidas, y aún hoy tenemos un pequeño altar para mi hermano no nacido, que se hubiera llamado Efraín, como mi abuelo. Ese abuelo que también tuvo grandes historias con lo paranormal, y que espero pronto pueda hacerles llegar. Saludos a todos. Cuando tenía 5 años, durante una salida con mi madre, nos asaltaron. Fue horrible. Nos apuntaron con un arma a ella y a mí, y aunque al final no nos hicieron nada, recuerdo el miedo que sentí.
No sé si aquel miedo se debía realmente a que yo comprendiera lo que estaba pasando, o por el terror que podía percibir que estaba sintiendo mi madre. Los ladrones al final se fueron corriendo, solo llevándose algunas cosas, sin saber qué los había ahuyentado, aunque estábamos seguras que habían huido porque de inmediato unos hombres que iban en un auto se detuvieron y habían corrido de inmediato a auxiliarnos, a intentar detener a aquellos maleantes. Después de eso, mi mamá estuvo muy mal de los nervios por días, pero se recuperó satisfactoriamente. Yo, en cambio, creo que superé el impacto de aquello mucho más rápido. Pero una noche, mientras escuchaba a mamá llorando y a mi papá consolándola, alguien me habló. Me dijo una voz en mi cuarto, a pesar de que ahí no había nadie conmigo. La voz, la voz sonaba ahogada. Tal vez era alguien dentro del armario, pensé. Me volvió a llamar y fue en ese momento que prácticamente me di cuenta que ese sonido, esa voz que repetía mi nombre, venía desde debajo de la cama. Sé que si a muchos de nosotros como adultos nos pasara algo así, saldríamos corriendo de inmediato. Pero en aquel momento, con lo inocente que podía ser uno a esa edad, decidí agacharme y revisar. Para mi sorpresa, ahí estaba. Debajo de mi cama había alguien. Parecía una niña, con el cuerpo completamente gris, como si estuviera cubierta completamente en lodo seco u hollín. Estaba acostada y encaramada en ese espacio entre el colchón y el piso. ¿Quién eres?, le pregunté, y esa niña me hizo una seña con la mano para que guardara silencio, y después se quedó mirándome fijamente por un tiempo que pareció muy largo. Después respondió. He estado cuidándote. Recuerdo, recuerdo haberme sentido confundida con lo que decía. ¿A qué se refería? El asalto. Yo hice que esos hombres malos se fueran. Me aclaró, y después pareció estirar la mano como tratando de alcanzarme, pero me eché para atrás antes de que pudiera tocarme. Algo me decía que no debía dejar que me alcanzara con su largo brazo, que lucía huesudo y demasiado largo para ser el de una niña. Después no sé qué pasó. Tal vez parpadeé o moví la mirada por un segundo, pero aquella niña desapareció. Yo estaba confundida y algo asustada, así que mejor decidí salir a ver a mis papás. Estaban ambos en la cama, con mi mamá llorando, quien rápidamente me extendió los brazos para que fuera con ella. Me abrazó. Ambos lo hicieron de manera cálida y tierna, y eventualmente terminé quedándome dormida en su cama. La verdad es que no sé qué pasó ese día, pero algo cambió. La energía de la casa comenzó a sentirse diferente, e incluso mi abuela, quien en esos días llegó para quedarse con nosotros una temporada a fin de cuidar a mamá, dijo que la casa se sentía rara, muy densa. Lo que hoy pienso es que fue todo ese miedo e impotencia que mi madre había sentido, lo que llamó a lo que fuera que era eso. Eso que comenzó a acecharnos a todas horas y en todo momento a partir de ese día. Una tarde estaba yo jugando con la abuela en la sala mientras mi mamá le daba los últimos toques a la comida, cuando de repente la escuchamos gritar.
Fue un grito rápido, como si algo la hubiera asustado momentáneamente. Mi abuelita de inmediato corrió a verla, y mamá estaba sentada en el piso de la cocina, temblando y tapándose los ojos, diciendo que una mujer horrible estaba parada en el marco de la puerta de la cocina. La describió con el cuerpo negruzco, como si estuviera cubierta de hollín. Muchos años después deduje que se trataba de la misma entidad manifestándose en diferentes formas a los miembros de la familia. Y es que mi abuela y mi padre también llegaron a verla en distintos momentos, dándoles sustos sorpresivos. Yo, mientras jugaba, o a veces cuando estaba dormida, constantemente la escuchaba llamarme por mi nombre, aunque después del episodio de la cama no volví a verla. Al menos no claramente, hasta el día en que aparentemente fue expulsada de mi casa. Un día recuerdo que llegó una amiga de la abuela, doña Isabel, quien se puso a hablar con mi madre, y mientras tocaba suavemente su mano, mi abuela me tomó del brazo y me sacó de la casa amablemente, llevándome al parque cercano para usar los juegos infantiles y comer un helado. La verdad, no sé cuánto habremos tardado, pero al volver, mi mamá tenía lágrimas en los ojos, pero de algún modo se notaba más tranquila. Y la casa, es verdad que se sentía sumamente diferente, ligera y llena de amor como había sido antes. La señora Isabel se despidió y mi abuela y mi madre comentaron un poco de lo sucedido, aunque realmente no permitieron que yo escuchara. Sin embargo, con los años, mi mamá me comentó que aquella mujer al llegar a la casa, de inmediato le dijo que sus penas se habían convertido en una especie de faro que había traído a este plano a un ser oscuro, que buscaba alimentarse y fortalecerse con nuestros miedos y pesares. Afortunadamente, no habíamos tardado en atender aquella enfermedad espiritual, como ella la llamó. Y entonces la mujer hizo limpias y rezos recorriendo la casa hasta el baño de la parte de arriba, donde se había detenido a insultar y expulsar algo que no era visible para los ojos de mi madre. Pero cuando terminó de hacerlo, mamá sintió de inmediato el cambio de energía en la casa, como si un tumor hubiera sido extirpado. Aquel día en que ocurrió todo, eventualmente terminó y todos nos fuimos a dormir. Pero yo recuerdo haber despertado al escuchar mi nombre, esta vez a la distancia. Cuando abrí los ojos miré debajo de la cama, pero ese espacio estaba vacío. Y tras esperar un poco, volví a escuchar el llamado. Me levanté, me asomé a la ventana y la vi. Aquella presencia en forma de niña, que era como se manifestaba conmigo, estaba afuera, afuera de la casa, justo en la acera de enfrente. Su boca no se movía para nada, pero la podía escuchar llamándome por mi nombre, pidiéndome que le abriera la puerta. La ignoré. Cerré la cortina, me persigné y me fui a acostar. Nunca la vi de nuevo. Tampoco mamá ni papá, y mucho menos la abuela. Y durante 20 años no volvimos a saber nada de ese demonio o espíritu oscuro. Sin embargo, la abuela, un día en que platicaba con mamá, le comentó algo inquietante. Recién había fallecido doña Isabel, y sus hijos le habían comentado que habían estado viendo en casa un espíritu, una niña, o para algunos una mujer, que parecía ser completamente negra, pero no por su piel, sino porque parecía estar cubierta de hollín. La veían en distintos lugares de la casa, en los rincones, en el baño y debajo de la cama.
Recuerden que con esta emisión iniciamos nuestro ciclo de gritos de octubre, donde trataremos de traerles más contenido del habitual. Y como retribución, únicamente les pedimos que nos ayuden a compartir este contenido para que nuestros relatos lleguen a más gente. Además, si quieren hacernos llegar sus experiencias personales, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico gritosenlanoche2019@gmail.com. Aquí debajo pueden encontrar también el botón que dice gracias, a través del cual pueden hacer una donación voluntaria para el canal. Pues bien, es tiempo de seguir con nuestras historias. Quédense con nosotros, antes de que escuchen gritos en la noche. Para serles sincero, en casa nunca tuvimos una educación ni los recursos para comprar demasiadas cosas de comer preparadas en la calle. Por eso, cuando entré a trabajar como guardia nocturno en una fábrica, nunca tuve el impulso ni las ganas de salir a comprar tamales o cualquier cosa de comer de entre las muchas que vendían en la calle para los trabajadores nocturnos en las fábricas del área. Desde mi puesto de vigilancia, una de las cámaras de seguridad apuntaba a un área de estacionamiento afuera, en la calle. Y ahí podía ver los diversos puestos de comida que siempre se retiraban hasta cerca de la medianoche. No era un área demasiado transitada por ser completamente una zona industrial, y la medianoche me parecía un horario bastante atrevido para ellos, estando ahí solos. Pero supongo que hacerse compañía les proporcionaba cierta tranquilidad. Sin embargo, conforme pasaban las noches, comencé a ver por la imagen de la cámara un puesto que se quedaba siempre hasta mucho más tarde que los demás. El primer día pensé que tal vez estaba esperando a alguien que le ayudara a recoger, pero aquel puesto, a partir de esa noche, comenzó a quedarse muchas horas más que los demás. Además, me apretujaba el corazón ver que se trataba de una viejecita que al parecer vendía tamales en una pequeña mesita. Comencé a imaginar escenarios trágicos. Seguramente sus familiares la obligaban a vender y no pasaban por ella temprano. O tal vez tenía algún esposo o nieto sumamente enfermo y necesitaba quedarse ahí mucho más que los otros vendedores, aunque en realidad nunca veía que alguien le comprara cuando se quedaba sola. Eventualmente la viejecita a media madrugada metía sus cosas en bolsas de mandado y caminaba en sentido opuesto de la cámara, donde yo la perdía de vista, hasta la noche siguiente cuando todo se repetía. Una de esas noches, acongojado totalmente por la situación de esa mujer, aproveché que había tenido algunas cosas importantes que hacer en casa y no preparé comida para llevarme. Pensé en por fin comprarle algo a aquella ancianita que me daba tanta ternura. Como siempre, cerca de la medianoche los demás puestos se retiraron. Y ya cerca de la 1 de la mañana, decidí salir a comprarle algo. Salí de mi caseta y cuando estaba a punto de salir de la fábrica, el supervisor en turno me preguntó algunas cosas sobre el checador. Aquello hizo que me quedara platicando con él unos 5 minutos, y después le dije que saldría a comprar un tamal y un atole, a lo que él me respondió un poco confundido, pero después con una pequeña sonrisa. Me dijo que estaba bien y se sentó en unas sillas afuera de mi caseta de vigilancia. Salí de la fábrica. Caminé unos pasos hasta aquel punto donde se ponían los puestos, pero cuando llegué ya no había nadie. Vaya, aquella anciana se había retirado muy rápido esa noche, pensé, y volví algo decepcionado a mi lugar de trabajo, arrepentido por no haber salido a comprar algo más temprano. El supervisor me preguntó risueño si había comprado algo, y yo le dije que no. Que la señora de los tamales ya se había retirado, pero él inmediatamente se levantó y me dijo que no, que ella ahí estaba todavía,
señalándome la imagen de aquella cámara que efectivamente mostraba a la señora aún ahí. No podía ser. Salí corriendo rápidamente del lugar, dispuesto a encontrarla, a ir a su puestito. Pero por supuesto, ahí, en ese estacionamiento, no había absolutamente nadie más que el frío y la soledad de la noche. Rayos. Volví a la caseta contrariado y sobándome la nuca. Mi supervisor continuaba ahí, viendo a la mujer en la pantalla. Esa cámara está mal. Creo que se quedó trabada la imagen. Le dije, pero él sonrió nuevamente y me puso su mano en el hombro. No. Esa mujer está ahí. O estuvo, supongo. Ella vendía tamales, pero una noche que su nieto no la recogió temprano, esa ancianita fue arrollada por un conductor ebrio que decidió pasar por esta calle. Me dijo, y yo no comprendía, o no quería creer lo que mi supervisor me decía. Así sin más, unos meses después los guardias comenzaron a verla en las cámaras. Y no solo ellos. Sin embargo, cuando salíamos a buscarla, no había absolutamente nadie ahí. Así que no te preocupes. Solo déjala en paz. ¿Qué rayos? ¿Me estarían jugando acaso una broma? ¿Qué les pasa? De cualquier modo, no salí a buscarla nuevamente. Y en un rondín que me hizo levantarme de mi lugar, al volver, ya no estaba esa mujer en la imagen de la pantalla. Por la mañana, cuando me retiré, volví a ese punto. Los puestos que se ponían para venderles a los trabajadores matutinos ya estaban ahí, pero un espacio pequeño no estaba ocupado. El espacio del puesto de esa señora. Y en su lugar, solamente pude ver, de forma tenue, una cruz pintada en el pavimento. Que en paz descanse, doña Marisa. Aún podía leerse. El enorme rancho, las caballerizas, los establos y la enorme casa que hoy se cae a pedazos. Todo eso contaba mi madre. Mi abuelo lo había conseguido en una noche extraña. Una noche donde había ganado una apuesta con el maligno. Decían que, como ocurre en muchas historias, el abuelo disfrutaba quizás demasiado de pasar el tiempo en la cantina bebiendo y apostando en juegos de azar casuales y propios de aquella época. Una de tantas noches, tras haber perdido todo el dinero que le quedaba, el abuelo salió tambaleándose de aquel lugar y comenzó a caminar a su casa, donde mi abuela lo esperaba molesta, como casi todas las noches. El abuelo no sabía cómo, pero entre su confusión por el alcohol, eventualmente dio un giro inesperado y terminó en el camino equivocado, prácticamente a punto de internarse en el monte, donde decían que muchos hombres se habían extraviado, atraídos por duendes y espíritus de la naturaleza. Por ahí no es, amigo. Le dijo una voz grave y con mucha presencia. Y cuando mi abuelo giró su cabeza, vio sentado en el piso y recargado en el tronco de un árbol a un hombre. Vestía ropas humildes y su piel era oscura, como una persona de raíces africanas. El abuelo no lo conocía, pero le agradeció la advertencia, arrastrando las palabras, y después se dio la vuelta.
Pero antes de que se pudiera alejar, aquel hombre le hizo una propuesta. ¿Le gustaría jugar a las cartas conmigo antes de irse? Le preguntó, y el abuelo, un empedernido jugador, no pudo negarse a la oferta, a pesar de su estado etílico. Aquel hombre ni siquiera tuvo que decir nada. El abuelo, como pudo, le dijo que apostaran todo lo que cada uno traía consigo. Un movimiento arriesgado sin duda, ya que mi abuelo venía completamente vacío, pero esperaba ganarle a aquel hombre para recuperar un poco de su pérdida. Después de todo, las cartas eran el juego favorito del abuelo. Aquel hombre aceptó, no sin antes decirle que él era consciente de que mi abuelo ya no traía nada consigo. Sé que te quedaste sin dinero, Manuel, pero seguramente podremos llegar a un arreglo interesante, Le dijo, y después comenzó a repartir las cartas. Les mentiría si les dijera qué juego jugaron o algún otro detalle de esa partida, porque desconozco los pormenores. Pero para sorpresa de todos, el abuelo ganó. Pero al mostrar las cartas que le dieron el triunfo, aquella baraja se incendió, consumiéndose en un segundo. Aquel hombre se levantó del piso, le dio un apretón de manos a mi abuelo, y fue en ese momento que él notó las alargadas uñas color negro que coronaban los dedos de aquel hombre. Mi abuelo en ese momento comenzó a sentir miedo, pero intentó no demostrarlo tanto como pudo. No tengas miedo, Manuel. Ganaste por las buenas y te has quedado con todo lo que traigo, le dijo volteando y señalando 2 costalitos que estaban en el piso, recargados también en aquel árbol. Mi abuelo se agachó a recogerlos, y al incorporarse de nuevo, aquel hombre había desaparecido. Oro. Esos morralitos estaban llenos de monedas de oro que llenaron de alegría al abuelo. Regresó corriendo a casa, y antes de recibir el primer regaño de mi abuela, le mostró aquello. Monedas y monedas de oro, tantas que parecía imposible que hubieran estado guardadas en esos costalitos. A la mañana siguiente el abuelo no sabía qué hacer, y pasaron días, incluso meses antes de que se animara a gastar algo de aquello, pensando que se trataba tal vez de metales robados. Pero finalmente se decidió. Compró un terreno enorme y pronto contrató trabajadores para construir una casa grande. Dicen que también le dio monedas a la abuela para que hiciera compras, pero cuando ella había llegado a los comercios en que las gastaría, al buscar en su mandil, las monedas se habían convertido en tierra. Pronto entendieron cómo funcionaba aquel trato. El abuelo era el único que podía gastar ese dinero. Y así, con los años el abuelo se hizo de muchas cosas, cosas que probablemente nunca hubiera podido comprar de otro modo, ni siquiera trabajando arduamente toda su vida. A mi papá y a mis tíos les dio una buena educación y nunca les regaló nada. Siempre los hizo trabajar por lo que querían. Y en realidad, todos crecimos con esa filosofía en la familia y supongo que estuvo bien, porque eventualmente llegaron tiempos difíciles. El abuelo enfermó gravemente, habiendo cumplido los 66 años. Durante sus últimos días, todos los que lo cuidamos, lo escuchamos alucinar con lo mismo. El hombre de piel oscura que venía a jugar con él a las cartas. Y es que mi abuelo a veces incluso ponía su mano como si estuviera sosteniendo 5 cartas, como si en verdad estuviera jugando con alguien.
Para serle sincero, a todos, esas cosas nos aterraban. Nunca lo dijo él así, pero nosotros sabíamos que mi abuelo le había ganado una partida al diablo, y ahora estaba jugando nuevamente con él, probablemente para reclamar un premio aún mayor. Su alma, tal vez. El abuelo falleció un lunes por la tarde, y aunque el dolor fue terrible, las desgracias en mi familia se desataron con esa pérdida. Los negocios se vinieron abajo, muchos terrenos y propiedades fueron embargados, y muchísimo dinero se fue en las cuentas del hospital, y otro tanto parecía haber desaparecido prácticamente. Nos quedamos sin nada. El rancho se tuvo que vender, pero aunque alguien lo adquirió a través de un intermediario, hoy, a 16 años de eso, el lugar sigue completamente abandonado, prácticamente en ruinas. Con el dinero de esa venta se liquidaron deudas y lo demás se quedó en la cuenta de la abuela para que ella pudiera mantenerse. Y nosotros, los demás, prácticamente empezamos de cero. No tanto nosotros los nietos, aunque sí, también fuimos afectados, sino mis padres y tíos que también sufrieron descalabros económicos grandísimos. Supongo que el diablo vino a tratar de llevarse el alma del abuelo, pero con lo experto en la baraja que era mi abuelito, terminó perdiendo la oportunidad de hacerse de su alma y decidió simplemente quitarle el dinero.